Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Nos quedan apenas 3 jornadas de previa antes de que arranque la Vuelta Ciclista a España. Yo creo que todos estamos deseando ya que empiece porque se presume como un magnífico espectáculo, también con una brillante participación pese a las bajas que se han producido en los últimos días, ¿no? Y corredores notables pensando en la clasificación general, pero independientemente de ello, hoy es día de ordenarlos, de hacer ese top 10 que hacemos siempre de previsión, ¿no? Ese ranking en las grandes vueltas, un poquito el pronóstico de los grandes aspirantes a luchar por ese maillot rojo, los contendientes al podio, al top 5. Hay que ver un poco cómo puede llegar cada uno, tratar de analizarlo y a partir de ahí también mencionar, ¿no?, algunos otros ciclistas que quizá también se podrían meter ahí, pero desde luego tenemos una vuelta que va a estar bastante abierta, al menos en lo que se supone esa pelea por el podio, por el top 5. Hay muchísimos, pero muchísimos candidatos y vamos a ir con ello ahora, pero antes de nada recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción, que le dejéis un like al vídeo si os gusta el contenido y que os suscribáis al canal, que ayudáis muchísimo, y más ahora este último mes desde el strike ese que ya comenté en su momento, el último día del Tour de Francia, que parece pues que han baneado un poquito el canal y que no lo enseñen y no tira de ninguna forma, así que bueno, es cuestión de seguir apretando como siempre, al igual que hacen los ciclistas. Y nada, vamos ya directamente como siempre de atrás en adelante, del décimo al primero, y vamos a arrancar con el que considero que podría ser el décimo gran favorito, que todavía va a tener muchos nombres por delante, pero que puede llegar a sorprender y mucho, como es el caso de Egan Bernal, porque el ciclista colombiano es cierto que no viene de hacer la mejor actuación de su vida en Burgos, la verdad, le ha costado también un poquito esa adaptación, es algo que él mismo ha comentado también durante la carrera, que seguramente el clima le había pasado un pelín de factura, porque venía de entrenar en Colombia con un clima más frío, con lluvia, y llegaba a Burgos donde hacía una ola de calor enorme, le pegó muy fuertemente a todos los ciclistas, y ahí el colombiano pues se ha visto quizá un poquito lastrado. Además es un corredor que todavía no ha terminado de cuajar una brillante clasificación general desde su accidente. Es cierto que ha ido progresando temporada tras temporada, que este año se ha visto cada vez más competitivo, con esa capacidad de romper las carreras, y es algo que él mismo ha manifestado públicamente, es algo que desde su propio entorno y del equipo también han comentado abiertamente, pero igualmente lo vimos en el Giro de Italia. A Egan Bernal, especialmente esa última semana, se le atragantó bastante. No sé si puede ser algo puntual, si será algo que todavía tiene que ir mejorando ahora con esta experiencia después del accidente y demás, pero sea como sea, Egan Bernal, y los resultados, y lo vemos en pantalla, hablan por sí mismos. Ese Giro de Italia se le atragantó en la última semana, aún así sacó una brillante séptima posición, aunque sí que es cierto que hubo muchos corredores que aspiraban a estar por encima de él, que se quedaron fuera de combate por caídas, enfermedades y demás. Y luego en el caso de la Vuelta a Burgos, pues esa sexta posición, sobre todo cerrando con un buen resultado más o menos en las lagunas de Neila, hacen creer que Egan va a estar sin ningún tipo de dudas metido en la clasificación general. Habrá que ver también luego cómo puede rendir, si es capaz de ir a más durante la carrera, ¿no? Viendo un poco pues esta adaptación, lo que comentaba de haber venido de Colombia, yo creo que le puede ayudar quizá a ir adaptándose poco a poco y que le veamos cada vez más fuerte. Ojalá que no tenga ese desfallecimiento y esa falta de fuerzas los últimos días, como sí que ocurrió en el Giro de Italia, pero sin ninguna duda un corredor que va a llegar hiper motivado a esta Vuelta a España, porque es la única que le queda, y lo ha dicho muchísimas veces, que es que está casi obsesionado y trabajando día tras día para volver a ganar la Vuelta. Es que no piensa ni en el Giro ni en el Tour, piensa en completar ese trío, esa trilogía, ¿no?, de grandes. Y claro, cuando ya tienes las otras dos, pues el objetivo es clarísimo. El maillot rojo para Egan Bernal, que veremos si es capaz de acercarse, que veremos si es capaz de meterse en esa lucha. Cuesta creer de inicio que Egan vaya a ser capaz de estar peleando por ganar la Vuelta a España o incluso simplemente por el podio, pero no hay que descartarle para estar inmediatamente detrás, para meterse, ¿por qué no?, en un top 5, soñar quizá con la posibilidad del podio si se le cuadra todo y tiene las piernas de su vida. Creo que podría ser bastante viable. Desde luego, como he comentado al principio del vídeo, hay muchos corredores que aquí están parejos en este grupo y por tanto entiendo perfectamente que alguien incluso quiera dejar a Bernal fuera del top 10, porque hay otros ciclistas que se van a quedar fuera, gente que le quiera poner cuarto, quinto, sexto.
es entendible, hay mucha igualdad y eso también es lo bonito de esta Vuelta a España, que no hay un pronóstico súper claro más allá de, yo creo, la primera posición, incluso a lo mejor las 3 del podio, en las que quizá la gran mayoría concordemos en esos aspectos. Pero yendo a lo que viene después, la novena posición, porque hay muchísimos corredores y vamos a ir comentando todos, para mí la novena plaza es para Giulio Pellizzari, el ciclista italiano, que también viene de tener una actuación considerablemente buena en la Vuelta a Burgos, la verdad, un ciclista con mucha proyección, que eso sí, y lo dijo también en el canal de A Pie de Puerto, ya lo hablamos también por aquí en el canal, que durante esa Vuelta a Burgos pues mencionó que él iría a la Vuelta a España, pero pensando más en ayudar a Jay Hindley, que es el que haría la clasificación general, que él quizá buscaría alguna etapa. Esas declaraciones hay que tenerlas en cuenta, pero luego las piernas son lo contrario, ¿no? Al final, en el Giro de Italia también se suponía que iba a tener un rol de gregario para Primoz Roglic y la carrera, pues debido al abandono del esloveno y a las malas sensaciones, le ofreció esa oportunidad, le ofreció libertad y la aprovechó a las maravillas con un desempeño cuanto menos llamativo para un corredor de apenas 21 años con esa proyección. Y que además, pues también lo vemos por aquí, viene de ser cuarto en la Vuelta a Burgos, por encima de Egan, y luego el Giro de Italia, que lo concluyó en la sexta plaza. Así que un Giulio Pellizzari también en crecimiento, con potencial de sobra para las grandes vueltas, ya lo ha demostrado, y un ciclista que, por tanto, también va a tener una gran oportunidad porque su compañero de equipo, y ya os anticipo que no está en este top 10, que es el que el propio Pellizzari resaltaba en aquella Vuelta a Burgos como el líder para la Vuelta, que es Jay Hindley, para mí no está en este top 10 ni muchísimo menos, porque es que más allá de un poco el inicio de temporada, quizá la Tirreno, donde sí que le vimos en su mejor condición, no ha brillado, ¿no? Jay Hindley, y después del abandono en el Giro de Italia y demás también, en esta Vuelta a Burgos ha estado claramente peor que su compañero, así que veremos igualmente en qué condición llega Hindley a la Vuelta a España, porque en caso de estar a su 100% sería un ciclista muy a tener en cuenta para pelear al menos por el top 5 de la carrera, pero a día de hoy, viendo las piernas de cada uno, por mucho que se diga que el líder puede ser Jay Hindley, para mí Pellizzari tiene más opciones de salida y lo ha demostrado a lo largo de esta temporada y sobre todo en las últimas carreras, que es lo importante, y ya estáis viendo los resultados. Así lo reflejan, así que también creo que Pellizzari puede ser una de esas bazas importantes para intentar estar ahí en la clasificación general, aunque poniéndole un pelín más atrás esa novena plaza en este ranking por el último día en las Lagunas de Neila, que se le atragantó un pelín más, ¿no? Dio la impresión de que le costaba un poquito más cerrar esa Vuelta a Burgos y por tanto pues no le podemos poner más arriba, ¿no? A partir de aquí, siguiente posición, la octava, para mí, Matteo Jorgenson, un corredor que es cierto que el Tour de Francia se le hizo bola, se le atragantó muchísimo más de lo que él y el propio Visma esperaban, pero al menos lo cerró con buenas sensaciones, que creo que eso es muy importante para el estadounidense, esa última etapa, haciendo un gran trabajo también ayudando a Wout van Aert con algún movimiento y demás, y es un corredor que va a estar plenamente al servicio de Jonas Vingegaard, pero que en cierto punto, al igual que ocurrió en el Tour, puede llegar a tener libertad para desestabilizar la carrera, para romper, moverse y por tanto meter presión a otros corredores, y aún trabajando para el danés sigue teniendo fuerzas y piernas como para sacar un buen puesto en la clasificación general, ¿no? Y yo creo que la temporada de Jorgenson, y lo estáis viendo, pues también se define de esta forma, ¿no? El Tour pues claramente se le atragantó, pero hasta ahí había sido sexto en el Dauphiné, en las clásicas pues había estado, por ejemplo, cuarto en A Través de Flandes, noveno en la E3, había ganado París-Niza, que fue su gran momento de la temporada, ¿no? Consiguiéndola por segunda vez. Entonces es un corredor de gran calidad, sí que es verdad que las grandes vueltas le cuestan una pizquita más y no sabemos cómo puede rendir después del esfuerzo del Tour de Francia, pero yo creo que aún así Jorgenson, si es capaz de estar a su 100%, puede ser una baza también fundamental, evidentemente para el Visma, pero un corredor que también se meta ahí arriba en esas primeras posiciones y que presione bastante a los rivales del propio Jonas. A partir de aquí, séptima posición, como estáis viendo, para Ben O'Connor, un ciclista que ha tenido una temporada muy difícil, la verdad, su adaptación al Jayco Alula le ha costado bastante, ha ido entrando poco a poco en ritmo, se ha ido integrando, y en el Tour es cierto que no le han salido las cosas como a él le hubiese gustado, al menos pensando en la clasificación general, pero se llevó una apoteósica victoria en el Col de la Loze, que puso en evidencia su calidad, ¿no? Y lo que un corredor de estas características puede hacer incluso cuando las cosas no le terminan de salir perfectamente y cuando no va todo rodado. Aún así es un corredor que el año pasado ya hizo segundo en la Vuelta a España, sorprendiendo con ese día que se marchó
luego hacia adelante fue espectacular, luego también cómo supo sufrir y aguantar el podio, y en esta ocasión yo creo que Ben O'Connor sí que puede llegar a estar metido nuevamente en la general. Seguramente estemos ante la primera carrera vestido de Jayco Alula en la que Ben O'Connor pueda llegar con buenas piernas y con unas sensaciones más similares a las que tuvo en 2024, porque es que si repasamos un poquito su temporada siempre le ha costado, ¿no? Ya vemos décimo en Valencia, luego terminó 14º en París-Niza, en la Volta terminó 12º, siempre iba un poco a contracorriente, siempre iba sufriendo, teniendo que remar de más, fue séptimo en el Tour de Suiza y luego el Tour ha sido 11º, terminándolo muy bien, ya vemos con esa victoria en el Col de Loros y el 12º puesto luego en la Plagne, así que estuvo bastante bien en ese final de Tour Ben O'Connor y yo creo que es un corredor que por tanto nos da esa esperanza de tener un buen rendimiento ahora en la ronda española, ¿no? El haber ido de menos a más, el haber acabado con fuerza el Tour y sobre todo pues haber reencontrado sus mejores piernas o cerca de esas mejores piernas en las últimas jornadas de la ronda gala es lo que me hace creer que Ben O'Connor, además con el buen sabor de boca de 2024, pues que quizá le veamos nuevamente disputando, ¿no? Ahí arriba con los mejores y creo que también sería bastante bonito, tanto como para él, para todos los aficionados y especialmente para el Jayco, que también le ficharon para que estuviese ahí delante en la clasificación general y hasta ahora pues no les había salido, aunque salvó bastante el Tour con esa victoria impresionante. Más allá de esto, tenemos ya la sexta posición. Nos acercamos a ese top 5 y para mí al que hay que tener en cuenta es Antonio Tiberi, el ciclista italiano también muy joven, que apuntaba con mucha fuerza al Giro de Italia, pero que no le terminó de salir tampoco y por tanto ahora tiene una reválida importante en esta Vuelta a España, que por cierto además abandonó el año pasado cuando estaba arriba en la clasificación general, cuando estaba rindiendo muy bien y tenían un buen puesto, pues terminó abandonando el italiano y además viene con buenas sensaciones, ¿no? No podemos saber hasta qué punto Tiberi está realmente competitivo, porque sí que es cierto que la participación, ¿no? Y un poco el recorrido que hemos visto en Polonia no ha sido el mejor, pero ha terminado segundo tras McNulty, ha sido bastante consistente, es un corredor completo que se defiende bien contra el crono también, ¿no? Sobre todo si le comparamos con otros aspirantes de la clasificación general, un ciclista con proyección, ¿no? Que ha cumplido hace poco 24 años y que por tanto pues nos hace creer que va a estar ahí arriba. Y además porque tiene un equipazo a su lado, ¿no? Y si vemos directamente el Bahrein, pues se va a presentar también con Caruso, que hizo un brillante Giro de Italia, con Train, que viene fuerte, con Buitrago, que es un poco también una incógnita, pero se podría meter en la general y hay que tenerle en cuenta como mínimo como un gregario de lujo si Tiberi está ahí arriba, Jack Haig, que tampoco es el mismo de hace unos años, ¿no? Que hizo podio en la Vuelta, pero cuidado con Jack Haig, el trabajo que le puede hacer a Tiberi. Entonces, por tanto, estamos hablando de un ciclista completo que va a tener un equipazo a su lado, que tiene además seguramente a nivel mental esa espinita clavada del Giro de Italia que no le salió y de la Vuelta a España del año pasado que tampoco le salió y tuvo que abandonar. Seguramente tendrá muchísimas ganas, viene con un buen resultado de Polonia y todo esto yo creo que nos hace pensar que será un corredor que pueda optar quizá al top 5. Más arriba me cuesta creerlo por Tiberi, porque por mucho que se hable muy bien de él, y aquí lo hemos hecho en el canal y lo estamos haciendo en este mismo instante, pero todavía le falta demostrar ese último puntito como un corredor que valga, ¿no? Como para estar en el podio de las grandes vueltas. Y veremos si en esta Vuelta a España pues es capaz de ir consolidándose cada vez más como ese vueltómano que le dé una enorme seguridad a cualquier formación y que pueda asumir galones en el equipo que sea. A partir de aquí entramos ya en el top 5 con corredores que creo que van a volar en esta Vuelta a España y entramos con Félix Gall, el ciclista del Decathlon AG2R, que ha hecho una temporada espectacular y que además viene de hacer un Tour de Francia también impresionante. Lo de Félix Gall no es nada nuevo, es un corredor que sí que es cierto que pierde muchísimo tiempo contra el crono, que no es explosivo tampoco y eso le va a lastrar en una Vuelta a España que muchas veces, y analizaremos estos días el recorrido otra vez, va a ser muchas jornadas con monopuerto, etapas así más explosivas donde se le puede atragantar un poquito el final, que veremos, todo dependerá lógicamente de las sensación que tenga en ese punto de la subida, pero lo que está claro es que Félix Gall es un súper escalador que recupera muy bien de los esfuerzos. Ya lo hemos visto en el Tour de Francia, que lo ha hecho especialmente bien y que por tanto con esa quinta plaza que viene de conseguir además en la ronda gala, la motivación y la moral tiene que estar por las nubes, además del gran equipo que va a tener también a su lado, pero es un corredor
que está quizá en un momento de madurez importante de su carrera, que va ganando mucha experiencia y que sobre todo pues ha demostrado muchísima regularidad, ¿no? Disputando una general del Tour de Francia, ha sido quinto, lo ha terminado fuerte, pero es que venía ya de ser cuarto en el Tour de Suiza, venía de ser quinto en el Tour de los Alpes, Volta a Cataluña no acabó, pero terminó también en París-Niza con buenas sensaciones los dos últimos días, aunque en la general no estuviese metido, sí que fue muy fuerte, como veis, en las dos últimas etapas. Entonces le costó un pelín más ese inicio de temporada, estuvo un poco más irregular, pero a partir de ahí ya ha puesto la directa y sobre todo el Tour de Francia es lo que le ha dado alas, ¿no?, al ciclista austriaco, que por tanto en esta Vuelta a España, teniendo en cuenta que es un corredor que parece que recupera bien de los esfuerzos, que es un buen fondista, pues seguramente doblar grandes vueltas no le suponga una gran pérdida de rendimiento, que le podamos ver a un magnífico nivel, y teniendo en cuenta también un poco la participación y el recorrido que hay por delante, ojo con Félix Gall, pensando también en ese top 5 al menos de la carrera, y como una pieza que además se puede mover perfectamente y lo ha demostrado a lo largo de esta temporada. Lo vimos en el Tour de Suiza, lo vimos especialmente en el Tour, que se atreve a poner a su equipo a tirar, a endurecer la carrera, a atacar en cuanto hay un poquito de permisibilidad, ¿no?, por parte de los grandes capos, así que veremos también con Félix Gall lo que puede hacer, pero hay que tenerle. A partir de aquí, la cuarta posición, y puede que ya haya algo de debate, al igual que con las otras, porque ya veis que hay muchos corredores, que hay muchas posiciones que pueden bailar, ¿no?, según el gusto de uno, de otros, según un poco el análisis que queráis hacer o en qué os queráis basar, pero más o menos, dentro de que todo puede seguir un orden más o menos esclarecido, quizá con este puede haber algo de debate porque viene volando, como es el caso de Giulio Ciccone, el italiano, que para mí es el cuarto gran favorito a la Vuelta a España por las sensaciones que trae últimamente. Podríamos ponerle incluso en la segunda posición porque es que está espectacular. Viene de ganar la última etapa en la Vuelta a Burgos, que se hubiese llevado seguramente la general de no ser por la caída del primer día, no en ese incidente con Del Toro. Viene de ganar también la clásica de San Sebastián. Es espectacular el estado de forma que tiene ahora mismo el ciclista italiano, que además va a tener un bloque muy fuerte a su lado, ¿no?, sobre todo que ya le hemos visto en parte trabajar con él en la Vuelta a Burgos, ¿no?, especialmente Julian Bernard, ¿no?, que era el que le hacía ese último lanzamiento. Pero en el caso de Giulio Ciccone, es un corredor que también tiene esa sensación de reválida ahora adelante, porque en el Giro de Italia se fue al suelo y abandonó la carrera de casa, que también llegaba bien preparado, que se le veía con ganas, pues no pudo demostrar, ¿no?, de que hubiese sido capaz. Y en este caso, pues, al menos este punto de la temporada lo ha arrancado con una fortaleza pasmosa, ¿no? Se le ve muy muy bien, ya lo hemos visto, insisto, clásica de San Sebastián y Vuelta a Burgos con victorias en ambas, ¿no? Sí que es cierto que la Vuelta a Burgos pues se le escapó la general, pero por los motivos que ya hemos comentado. Igualmente, por estado de forma viene volando, la moral tiene que estar por las nubes, con una confianza desorbitada y sabiendo que quizá ahora mismo el único que le podría superar sería Jonas Vingegaard. Veremos hasta qué punto Ciccone es capaz de sorprender, pero ojo con el italiano, que va a llegar muy fuerte. Para mí no le pongo más arriba, no por estado de forma, sino porque Ciccone no ha demostrado en las grandes vueltas que sea especialmente fiable. Es un corredor que para clásicas duras, que para carreras de una semana vuela, es un brillante ciclista, pero realmente en carreras de 3 semanas pues siempre se le ha terminado atragantando, ¿no? Algún día importante, se va dejando más tiempo, pierde un poquito ese estado de forma, no ha demostrado tanta brillantez, ¿no? Hay corredores que todos lo sabemos, que para grandes vueltas pues a veces se les hace un poquito más largas, le cuesta más, ¿no? Y a lo mejor en una clásica, una vuelta de una semana es un súper favorito para estar arriba, pero en una gran vuelta pues pierde un poquito de protagonismo, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito el caso de Ciccone. Igualmente está en un momento muy bueno de madurez, con unas ganas locas y además con un estado de forma espectacular. Así que ojo con Giulio Ciccone, que puede ser una de las grandes sorpresas de la Vuelta, pensando también en el podio y, por qué no, incluso cazar el maillot rojo al inicio de la carrera, ¿no?, cuando las diferencias todavía sean más pequeñas. Y a partir de aquí entramos con el top 3, que estoy convencido de que va a dar debate, al menos la segunda y la tercera posición, que para mí, y ahora lo explico, el tercer puesto es para Joao Almeida, porque el ciclista portugués es cierto que ya ha ganado, y lo veis precisamente en esta imagen, a Jonas Vingegaard esta temporada. Lo hizo en la París-Niza, en aquella etapa, ¿no?, en la que se impuso después del ataque de Jonas y demás. Es un corredor que también le peleó en la Volta al Algarve,
Pero en el caso de Almeida, pese a que estaba haciendo la temporada de su vida, que venía fortísimo, que en el Tour probablemente hubiese estado en el podio y quién sabe si hubiese plantado un pelín de cara a Jonas en algún momento, lo hubiese hecho sufrir, no sabemos qué hubiese ocurrido, pero estaba volando desde luego el portugués. El tema con Joao Almeida es que viene de una lesión y para mí ese es el punto que me hace ponerle por debajo de los otros dos, porque Joao Almeida, por la temporada que ha hecho, le podríamos poner perfectamente en la segunda posición, incluso con la caída. Entiendo que haya gente que le ponga en la segunda posición, pero hay que tener en cuenta que viene de una lesión, que no ha competido desde ese Tour de Francia que abandonó y que ese es un punto al que nos tenemos que aferrar también para reconocer y analizar de esta forma, ¿no? Porque si todo hubiese salido rodado para Almeida, ahora el diagnóstico sería muy diferente, pero cuando tú vienes de lesión, cuando has estado tocado, cuando no has competido desde entonces, nunca sabes cómo va a responder el cuerpo al 100%, ¿no? Por mucho que tengas los números en los entrenamientos y demás, y es obvio que Almeida ha hecho un temporadón, pero ahora no está todo como en ese inicio de temporada, ¿no? Ahora viene de una caída y hay que ver cómo vuelve a la competición, cuáles son sus números, cuáles son sus piernas. Igualmente va a ser un súper favorito a ganar esta carrera y quizá el gran contendiente que se puede llegar a plantar ante Jonas Vingegaard, ¿no? Lo veremos enseguida también, el estado de forma del ciclista portugués, que ojalá que tenga sus mejores números y que esté como llegaba también al Tour de Francia, porque sería súper bonito para la Vuelta a España tener un corredor de ese nivel. El caso, tenemos todavía esa incógnita con Joao y por tanto la segunda y la primera posición yo creo que queda bastante clara para todo el mundo. Para mí la segunda plaza es para Juan Ayuso. Es cierto que tampoco ha tenido sus mejores números, ¿no? Y sus mejores actuaciones en las últimas carreras, ¿no? Ya vimos que la Clásica de San Sebastián no fue ni mucho menos brillante para Juan. Luego, en cambio, en Getxo sí que terminó con una segunda plaza después de ayudar a Del Toro. Estuvo genial ahí Juan. Tuvo la mala suerte del Giro de Italia y ahora llega esta Vuelta a España de rebote. Eso sí que es cierto, llega de rebote porque no estaba en la lista, lógicamente, todavía por juventud, lo que se ha comentado muchas veces del UAE, que prefieren guardarles unos años más para alargar su carrera deportiva. Pero era el primer reserva y tras la ausencia de Pogačar le toca cumplir a él. Tenía tiempo desde esas dos clásicas que compitió aquí en España para ir mejorando su forma. No sabemos cómo va a llegar. Desde luego no transmite la misma sensación Juan Ayuso que en el Giro de Italia, o al menos en esa previa, ¿no?, de la ronda italiana, que todos le poníamos como el segundo gran favorito tras Primoz Roglic, como el gran rival, ese duelo que todos esperábamos. Luego pasó lo que pasó, no pudimos verlo, pero al menos cuando todavía estaba en plenitud, pues ganó una etapa. Creo que eso es importantísimo y por tanto pues aquí a Juan Ayuso hay que ponerle igualmente en la segunda posición. Se puede decir mucho de Juan, desde el Giro se ha seguido diciendo mucho, pero la realidad es que es un corredorazo con un talento impresionante, ya ha brillado en la Vuelta a España más que el propio Joao Almeida cuando han coincidido, que ese es otro de los puntos que me hace ponerle a Juan por encima de Joao, que al portugués siempre se le ha atragantado un poquito más la Vuelta, y encima que es un corredor que no se nos puede olvidar que al Giro de Italia llegaba como el segundo gran favorito, el máximo favorito para muchos durante alguna parte de la temporada, que era incluso pues en casas de apuestas y demás, mucha gente le ponía como el gran favorito, que luego pues todo puede ocurrir, ¿no?, como ya se vio, pero lo que no puede ocurrir ahora, para mucha gente, que yo estoy convencido de que habrá mucha gente que esté de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero igual hay mucha gente que ahora a Juan no le quiere poner ni en esas posiciones y por tanto yo creo que no podemos olvidar que Juan Ayuso, pues un corredor que llegaba al Giro de Italia como un súper favorito a ganarlo, ahora no sea ni favorito a estar en el podio de la Vuelta o ni en el top 5. Eso hay que tenerlo en cuenta y por tanto pues veremos qué piernas tiene, veremos cómo se entiende con Joao, pero desde luego un corredor que hay que tener más que en cuenta para pelear por la clasificación general. Y como no puede ser de otra forma, Jonas Vingegaard, súper favorito indiscutible, la temporada de menos a más, creciendo, dando un nivelazo en el Tour de Francia, ya lo hemos comentado, hemos hecho muchos análisis, la verdad es que el Tour tiene enfrente al mejor de la historia, quizá probablemente Tadej Pogačar. Varios días malos le han alejado más de lo que realmente hubiese estado en condiciones normales, pero ha demostrado que puede presionar a Pogačar y ha demostrado que en su 100%, al menos hasta que se demuestre lo contrario en esta Vuelta, está claramente por encima también de los demás. Así que esto es un poco lo que nos deja. No hay ninguna sorpresa en el caso de Jonas Vingegaard. Con los otros sí que puede haber alguna variación, ¿no?, en el ranking que queráis hacer, pero la realidad es que el favorito número uno es Jonas Vingegaard, no hay debate, y el resto tiene que ir a por él de cualquier forma. Además va a tener un equipazo el danés, así que veremos de qué forma, si es que la hay, pueden batirle, porque tiene una carrera de
revalida también, en este caso Jonas Vingegaard, de reivindicación, porque si no gana una gran vuelta sin Tadej Pogačar presente, cuidado con Jonas Vingegaard, sobre todo a nivel mental, no tanto físico, ¿no? Pero si alguien le supera y no le terminan de salir las cosas, va a ser un mazazo durísimo para el ciclista del Visma Lease Bike. Así que nada, ya nos queda nada para que arranque esta Vuelta a España. Dejadme en los comentarios vuestra opinión de este ranking, cómo lo habéis visto, qué cosas cambiaríais, quién os falta por aquí, que ya veis que hay bajas sustanciales, ¿no? Como es el caso de Richard Carapaz, que la comentamos ayer, como es el caso de Enric Mas, Mikel Landa, que no da la impresión de que vaya a estar en plenitud, Derek G, que tampoco va a estar en la Vuelta a España finalmente, Pogačar, que se bajó y demás, hay muchos ciclistas que se quedan fuera. Hindley, que no le meto en este top, así que no sé cómo lo veis vosotros. Si cambiaríais alguna cosa, dejádmelo en los comentarios. Estaremos estos días por aquí para comentar ya todo lo que queda. Y nada, como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo. Dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.